Bueno, pues damos ya paso a nuestra tertulia, seguimos en punto de encuentro. Queremos contarles que en España existen 32 millones de cabezas de porcinos, 6,5 millones de cabezas de vaca para producción de carne repartidas en 115.000 explotaciones, la mayoría de pequeño tamaño, 800.000 vacas para producción de leche, 15 millones de cabezas de ganado ovino y 3 millones de ganado caprino. En La Rioja existen 1.182 explotaciones ganaderas, excluyendo las de apicultura, que suman unas 397 explotaciones. De las 1.182 explotaciones, el 67% son de ganado vacuno, ovino o caprino. El 70% del total también son explotaciones de ganadería extensiva, es decir, 7 de cada 10 explotaciones ganaderas en La Rioja son de extensivo, sin contar, como decimos, la apicultura. Este es el mapa nacional y regional de la ganadería, un sector clave en nuestra alimentación, en nuestra economía y en el día a día de muchas zonas rurales. Las polémicas palabras del ministro de Consumo en un diario británico siguen dando todavía de qué hablar. Dijo que la carne producida en macrogranjas es de peor calidad, donde se realizan prácticas de maltrato animal y que producen un impacto ambiental descomunal. Bueno, pues vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Inma Leza, de la granja Huevería La Floreta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Inma. Hola, buenas noches. Bienvenida. Está con nosotros también Luis Pascual, presidente de la marca Ternoja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y también está con nosotros Delia Gil, de Embutidos Luis Gil. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bueno, me gustaría empezar por conocer cuál es el caso de los tres que estamos aquí, si es, qué tipo de ganadería tienen ustedes, qué granjas son, si son de extensivo, si son de intensivo, y bueno, y cómo les ha sentado las palabras del ministro. ¿Por dónde empezamos? Luis, por usted. Como quieras. Las palabras del ministro, pues no hay por dónde cogerlas. Yo, cuando una persona se pone a hablar de un tema que lo desconoce, que no ha pisado el terreno, ya me surgen muchas dudas. Ocurrió lo mismo cuando la crisis de las encefalopatías. Todo el mundo tenía derecho a hablar del tema y nadie sabía nada, porque ni los científicos lo sabían, lo que estaba ocurriendo y lo que estaba por venir. Pues aquí está pasando un poco lo mismo. Además, este hombre, repito, sin saber lo que dice, nos enfrenta a los ganaderos de extensivo con los ganaderos de intensivo. Pero si hemos convivido toda la vida hemos convivido, y el ganadero de extensivo sabe que los de intensivo somos necesarios, porque si no, ellos, ¿dónde van a llevar los terneros? Yo calculo que en La Rioja el 80% de los terneros y terneras que paren las vacas en nuestros cameros y sierras van a parar a cebaderos de La Rioja. Y son cebaderos en intensivo, pero cuidado, estamos cumpliendo toda la normativa habida y por haber, y sobre todo en bienestar animal, que tanto bombo y platillo le están dando. Pero si el primer interesado en que el animal esté cómodo y esté a gusto en la explotación somos nosotros, para que reponga y nos dé un beneficio, es que es absurdo el decir animales maltratados y carne de mala calidad. Con los estándares que estamos cumpliendo aquí en La Rioja y en España, somos el cuarto país mundial en producción de carne. Estamos exportando a 130 países, cumpliendo, como he dicho, altísimos estándares de calidad. En España somos los primeros en cumplir una serie de normativas terribles, cuando en Europa, en muchos países de Europa, todavía no existía esa normativa. Y aquí los del vacuno, pues a raíz de las encefalopatías, de la crisis famosa, tuvimos que adaptarnos a una serie de normativas increíbles. Eso era, cada 15, 20 días había una normativa nueva. El decir este hombre que la carne es de baja calidad sería la que dio él en su boda, que dio solomillo de ternera.
de baja calidad y a lo mejor tiene esa experiencia, no lo sé. Bueno, además no existen estudios que corroboren, ¿no?, lo que es la calidad de una carne de extensivo a una carne de intensivo, no existen como tal. Claro, es lo que te decía, ¿en qué estudio científico se basa este hombre para decir que la carne de las macrogranjas, que no estamos de acuerdo con ese sistema de producción, pero bueno, habrá que entender que es necesario porque a la velocidad que va la población mundial, no sé de dónde va a salir proteína animal tenemos la muestra de China, lo que están haciendo. Hemos comentado antes de empezar bueno, enseguida lo vemos, vamos por partes. Hemos hablado del vacuno, bueno, muchos años con la producción ganadera. Las tres son empresas ya consolidadas. Podemos conocer, por ejemplo, si son empresas familiares, cuál ha sido el camino hasta llegar aquí. Nosotros, desde Embutidos Luis Gil, la finca El Encinar de Ocón, producimos ganadería ecológica, porcino, en total libertad y sí, somos una empresa familiar. La mayoría de las explotaciones en extensivo, de hecho, lo son. Nos preguntabas por las declaraciones del ministro. Bueno, pues yo la verdad es que tengo demasiados problemas en estos momentos en el sector ganadero como para preocuparme de declaraciones que es cierto que son una obviedad, pero que es una obviedad marcada casi por la legislación. Las macrogranjas, yo estoy segura que todas cumplen los estándares de calidad que ellos mismos hacen que se cumplan en la legislación, en la normativa, una normativa, por cierto, rigurosísima, extensísima y bueno, que hace que la cadena alimentaria, en España especialmente, sea súper segura y sobre todo que haya una calidad perfectamente contrastada. Que esa calidad pueda ser mejor, mayor, peor, pues yo creo que es que esas cosas las tiene que decidir el consumidor. Al final el consumidor es quien decide el modelo o el tipo de carne que elige consumir, por convicciones medioambientales, por convicciones de diversa índole. Al final son ellos los que eligen si quieren un producto sostenible de ganadería ecológica o un producto a lo mejor más centrado en el precio y bueno, al final cada uno consume con su bolsillo y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, macrogranjas, hombre, yo no me siento para nada identificada con ellas, hago justamente lo contrario, pero es cierto que, como bien comentábamos, pues ponen un montón de kilos en el mercado que son necesarios para alimentar a la población mundial. El consumidor es quien tiene que elegir. Inma, en tu caso, ¿cómo es? ¿También es una producción familiar, extensiva, sí, nosotros llevamos mi granja, como la Floreta, como el 90 y tantos % de las granjas avícolas de España, somos empresas familiares. Mi padre fundó la granja hace 65 años, él empezó pues con unas gallinas camperas, pero claro, pues con 100 gallinas que tenía no era viable, entonces pues tuvo que ir acondicionando el número de gallinas al número de demanda que tenía, ¿no? En la actualidad tenemos 48.000 gallinas. Bueno, pues igual sí somos una macrogranja, hemos tenido 100.000. Ahora por cumplir la normativa del bienestar animal y demás, pues tenemos muchas menos gallinas, pero yo, como mis compañeros, vamos, yo trato de que mis gallinas estén en un hotel de 5 estrellas, o sea, las tratamos de la mejor manera posible, porque el animal, cuanto mejor le tratas, pues mejor son sus frutos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, aparte de que la normativa europea que cumplimos todos es la más exigente del mundo y llevamos una serie de registros diarios que es impresionante. Entonces, creo que las palabras del ministro, pues bueno, pues la verdad es que, como ha dicho mi compañero, lo que es triste es que personas que no tienen ni idea de una granja, que no han visitado una granja en su vida, que muchas veces no conocen a los animales más que los domésticos, puedan hablar y opinar de cosas que desconocen.
Bueno, macrogranjas, por lo tanto, se puede decir que es un término peyorativo, ¿no? Despectivo, pero además no existen como tal aquí en La Rioja, pero sí que, bueno, esta polémica pues, nos puede servir para fijarnos un poco más en el sector, en la producción de carne en España, en las macrogranjas, y es que pocos casos hay con tantos intereses juntos, podríamos decir, ¿no? Y es que hablamos eso del bienestar animal, de cuestiones medioambientales, de elementos también de carácter socioeconómico o de cuestiones de carácter gastronómico, como decías tú, Delia. No sé, hablar y oír, yo creo que de estas cosas tiene que hacer daño después de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Actualmente en la ley, en el anteproyecto de ley que está preparando el Gobierno de La Rioja, se están fijando cuáles son los máximos, ¿no? No sé si habéis tenido la oportunidad de leerlo, pero sí que se fijan, ¿no? En este caso en el ganado. Yo sí he tenido la ocasión porque pertenezco a la Asociación Agraria Araja-Saja, y bueno, pues nos lo presentaron y estuvimos estudiándolo para presentar alegaciones. Ahora habrá que ver el caso que nos hacen, porque visto lo visto están legislando a espaldas de los productores. Para muestra tenemos el tema del lobo. Podemos esperar cualquier cosita. ¿Cuáles son los principales? Hay una presión terrible de los lobbies, de los ecologistas, los verdes, los amarillos, los colorados, de todos los colores, salvo el Ministerio de Agricultura, que son los que en teoría conocen y tendrían que marcar las pautas, ¿no? No, aquí manda cualquiera más que... ¿Cuáles son los principales problemas en su sector ahora mismo? ¿Problemas? Pues el principal problema que tiene hoy la ganadería, creo que estén de acuerdo conmigo, son los altos costos de las materias primas. El producto acabado nuestro vale lo que nos permite el mercado. Tenemos que luchar con precios de otros productos que vienen de fuera, que no cumplen ni han pasado los requisitos. Hombre, te voy a decir un detalle hablando de las granjas de gallinas. Yo recuerdo cuando impusieron o se empezó a implantar la normativa de bienestar animal en las granjas de gallinas, tuvisteis que cambiar todas las instalaciones. En el 2011 hicimos una inversión pues muy importante, porque hubo que cambiar absolutamente todo. Esas instalaciones las compraban intermediarios de chatarreros, Sí. Las bajaban a Marruecos, producían huevos en Marruecos y no los traían a España. O sea que así Pero eso pasa en todos los sectores. Estamos. Ya no solo en el ganadero, o sea, eso es un problema de la globalización. Claro. Hay que competir con todos los productores de todas partes del mundo. Es que al final es verdad que eso creo que podría tratarse de una forma, no sé si sencilla o no, pero sí que regulando de alguna manera, pues evitar la especulación que hay en las materias primas, cebada, trigo, guisante, maíz. En 3 meses se han duplicado. Me da igual en convencional que en agricultura ecológica. Claro, la mayoría de los ganaderos de España no conozco ningún caso que pueda repercutir en la misma proporción el incremento en el mercado. Es inviable. Nos sacan del mercado. Al final favorecen las macrogranjas, pero no por una cuestión de eficiencia, es una cuestión de rentabilidades. Sus explotaciones son infinitamente más rentables que las nuestras, porque al final no tenemos medios para poder ni especular, ni comprar cantidades tan grandes de piensos, por ejemplo. Analizas un poco. Pero, a ver, yo por ejemplo, nosotros hacemos el alimento de las gallinas, compramos maíz, trigo, cebada, soja, y por muchos kilos que compres, o sea, es que te da igual. Mi hermano, que es el que lleva el tema, dice, como sea, pero lo necesito, claro, o sea, me tienes que traer, claro, porque lo necesito. Y nosotros, aparte de las materias primas, tenemos luego todos los envases y todo lo demás, o sea que ha subido todo muchísimo, y luego tú lo puedes repercutir en una docena de huevos 10 céntimos, y la realidad es que igual a nosotros nos ha subido 30 céntimos el coste, claro, porque es
todo, o sea, no hay nada. Ya cuando hice la luz, el gasoil, no sí, eso te iba a decir. Eso al final sí ha subido, pero para nosotros no es lo más significativo. Claro, nosotros sembramos casi 100 hectáreas de cebada y de trigo, tratando de autoabastecernos en la medida de lo posible. También hacemos la alimentación, porque además en agricultura ecológica es muchísimo más difícil encontrar suministro. Entonces, efectivamente, llamas por teléfono y el problema no es a cualquier precio, es que te dicen no hay. Sí, sí. Porque está el mercado de tal manera establecido que entre media docena de transitarios tienen prácticamente toda la producción. Entonces, el problema es el desabastecimiento que se está produciendo y el encarecimiento del precio al que nos estamos viendo sometidos. Yo creo que eso sí se puede regular de alguna manera, igual que se establece unas leyes para evitar monopolios en según qué sectores. Creo que en el cereal en estos momentos se está pasando eso. El cereal estamos hablando de Sudamérica principalmente. Bueno, Sudamérica, pero también Europa, también... El problema es que el trae cereal, mucha materia prima de Asia. El cereal está cayendo en manos de grupos de inversión que son los que manejan el mercado. Por otro lado, tenemos el bombazo que ha pegado ahora la producción china, que se tragan... Eso sí que son macrogranjas. Sí, vamos a verlo. Se tragan todo el cereal del mundo y nos repercute a nosotros, eso es... Claro, a mí me ha llamado la atención esto que estamos viendo ahora, aquí lo vemos, las macrogranjas chinas, miles de cerdos hacinados en jaulas en edificios verticales. Esto sí que es una macrogranja con todas las letras, ¿no? Están diciendo que el país asiático, que es uno de los que más consumen carne de cerdo, lo que está buscando es autoabastecerse, ¿no? Claro. Han salido de la crisis, igual hay que dejar este tema, han salido de la crisis que tuvieron por la peste porcina y ahora están haciendo esto, han hecho edificios con 8 plantas donde meten 80 a 100.000 cerdos, que al final veremos a ver lo que sale de ahí, que igual eso no lo sé. Claro, lo que pasa es que en Europa ellos están intentando autoabastecerse, pero es que el principal punto de suministro que hasta ahora tenían, y uno de los principales países era España, en España generaba pero puestos de trabajo, riqueza. Entonces, claro, con eso hay que tener también cuidado, porque al final... porque si los chinos van adelante, aquí en España muchas de las granjas grandes irán a menos, ¿no? También somos más papistas que el Papa y nos encanta hacerlo todo súper escrupulosamente. Entonces, al final, tampoco nos dejan competir, porque en un mercado global, lo que hablábamos hace un minuto, es que o todos tenemos la misma baraja o es imposible jugar con las mismas armas. Entonces, sí que es cierto que en muchos países hay unas altas barreras de entrada a productos como por ejemplo el porcino, y sin embargo aquí en España todo puede entrar, todo puede salir, hay libre mercado, que me parece perfecto, pero claro, siempre que se preocupen un poco también de los ganaderos y de los agricultores Esa de es la casa. historia, que a nosotros nos lo exigen todo, absolutamente todo, pero luego a la hora de que entre alimentos de fuera no hay las mismas exigencias. Entonces no competimos con las mismas armas. Ahí es donde tenía que entrar el ministro, ahí. Eso es un problema. Ahí. Eso es un problema que nosotros no podemos atajar, porque nosotros nos podemos partir el pecho a trabajar, pero al final... contamos con una legislación, contamos con unas normas que hay que seguir y claro, estamos en una competencia desleal completa y totalmente desprotegidos de nuestras propias autoridades, que nos exigen, pero no exige a nuestro competidor. Con lo cual no es una cuestión de macrogranjas y macrogranjas, no. La cuestión es de jugamos todos con las mismas reglas, macrogranjas. Ahí están para el que las quiera consumir y para el que las quiera... Pero si a mí me exiges unos requerimientos, se lo tendrás que exigir al de enfrente, sobre todo si va a vender aquí. Porque yo cuando voy fuera me lo exigen. Claro. Sí. Entonces, el próximo día 26 de enero está previsto una movilización, una tractorada en toda España, aquí también en La Rioja, por eso, ¿no? Principalmente por el precio de las materias primas y me imagino que por todo esto que estamos hablando, ¿no? Principalmente
el descontrol que hay en los precios de las materias primas y el descontrol que hay con los productos que vienen de fuera. Es que eso es atroz, atroz. Están produciendo con legislaciones mucho más... laxas, completamente. Exactamente. Incluso utilizando sustancias que aquí hace muchos años las tenemos prohibidas. Lo mismo en cerdo que en huevo que en vacuno. Sustancias que aquí hace muchos años están prohibidas y en Estados Unidos están y ya no digamos en el Cono Sur. Ahí nos podemos encontrar de todo. Claro, la producción vuestra en este caso se limita a La Rioja, España, o también exportáis a... Nosotros solamente trabajamos en La Rioja, no exportamos. Lo nuestro, el 80% es exportación. O sea, es un problema que nos afecta al 100%. Al final, claro, cuando vas a un mercado fuera de España y... En muchos países es más sencillo, porque al final nosotros vamos y competimos con las mismas reglas que los demás. Creo que eso especialmente es turbio en España. Hay muy pocas barreras de entrada a los competidores de carne. Claro que desde, no sé qué se puede hacer desde el Gobierno de La Rioja en primer lugar, y después desde el Gobierno de España. No sé qué se podría reclamar que pudiesen hacer los políticos en primer lugar, ¿no? Cambiar un poco las leyes, ¿no? Las normativas en cuanto a lo que estáis diciendo, ¿no? La competición desleal que hacen los grandes productores. Sí. Hombre, a mí me parece que es fundamental hacer cumplir la normativa al de dentro y al de fuera. Eso me parece de parvulitos. Además, creo que hay que ser exigente y cuidadoso para que se cumpla la cadena alimentaria y la trazabilidad de todos los productos, pero también hay que tener cierto sentido común a la hora de legislar y entender que a lo mejor si queremos fomentar cultivos en extensivo, producciones en extensivo, producciones más sostenibles, ecológicas, yo no digo que se les pase todo por alto, pero a lo mejor tendrían que tener ciertas ventajas fiscales desde el punto de vista de acceso a líneas de inversión, a ayudas directas, modificaciones en la PAC, no sé, a mí se me ocurren unas cuantas medidas que se podrían llevar a cabo para tratar de paliar de alguna manera la desventaja que tienen sectores sostenibles con respecto a lo convencional o lo masivo, que insisto, creo que es necesario y que el mercado está ahí y lo solicitan, porque yo no veo que lo tiren al contenedor. O sea, quiero decir que están produciendo seguramente con los estándares de calidad que les exijan, seguramente ganando bastante más dinero que los pequeños, y poniéndolo en el mercado, y el mercado lo acepta perfectamente. Entonces, bueno, pues tiene que haber espacio para todos y tiene que legislarse, desde mi humilde punto de vista, con cierto sentido común y tratando, sin desfavorecer a unos, pues a lo mejor fomentando otro tipo de medidas o de acciones o de formas de producir, no sé cómo llamarle. O sea, si no se toman medidas, ¿cuál sería el futuro del sector? No existe, no hay futuro. Si seguimos así en no muchos años, nosotros estamos en la segunda y la tercera generación. Pues yo pensé que, bueno, yo creo que ya me jubilaré en esto, pero la tercera generación no lo tengo tan claro, porque hay demasiados intereses económicos por otras partes para que desaparezca toda la ganadería, o sea, cualquier tipo de animal. Claro, porque el invertir para profesionalizar, en nuestro caso, por ejemplo, para modernizar... tenemos las gallinas en jaula, ¿vale? Pues por requisitos de que necesitamos más huevos y demás. Mi padre, ya te he comentado que empezó con camperas. Yo ahora, aunque quisiera tener camperas, lo tengo todo muy complicado, porque yo tengo todo alrededor de mis instalaciones viñas. O sea, no te vendí una viña a nadie. Y una gallina necesita un montón de metros, 4 metros cuadrados por gallina. O sea, necesito comprar toda la jurisdicción para tener la mitad de gallinas que tengo ahora. Entonces lo tenemos muy, muy complicado. Y claro, no te obligan por ley, pero sí por modas. O sea, ya empiezan las grandes superficies, pues en el 27 ya no van a poder tener de estos huevos
cuando se ha demostrado en muchísimos sitios que si tú escullas un huevo en un plato y lo pruebas, nadie distingue si es de jaula, si no sé qué. Todo depende, sobre todo yo siempre digo que depende de cómo está criado el animal, qué come, o sea, eso es lo más importante. Así es, podríamos hacer la comparación un poco también de lo que es el pequeño comercio con las grandes superficies, ¿no? Aquí en este caso pasa algo parecido también, ¿no? Que es muy difícil de competir la venta online también para los pequeños comercios con la situación que se vive en el sector ganadero, ¿no? Sí. Se podía. A ver, volvemos a lo mismo, o sea, tiene que haber espacio para todos los tipos de negocios. Sí que es cierto que a lo mejor el pequeño comercio tampoco puede ir a competir con la gran superficie, porque es que es ir a la guerra en bikini. Es que eso no es viable, eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene que hacer también es especializarse, tratar de dar nuevos servicios, de buscar nuevas líneas de negocio. O sea, yo creo que los tiempos van cambiando y hay negocios que se van agotando y otros que van surgiendo. Nuestra experiencia ha sido así. Nosotros en el mundo del cerdo, pues en ningún momento podemos competir con grandes empresas ni en la producción de embutidos, entonces ni por supuesto en la cría de cerdos, pero sí que es cierto que al final hay un nicho del mercado en el que uno se puede especializar y puede trabajar. Lo que pasa que, claro, también te tienen que dar armas para trabajar. No puede ser que las mismas armas te pongan para que compitas con alguien que no tiene nada que ver contigo, porque es que al final eso sí que te es abocar al fracaso. Reconvertir empresas a lo mejor como La Floreta, pues seguramente sea complicado y nosotros nos hemos visto en esa tesitura. Lo que pasa que sí que es cierto que al final o te centras en un tipo de mercado o como quieras competir con las armas del de enfrente en su mercado, pues es que no tienes nada que hacer. Está difícil. Ya, nosotros en el vacuno de cebo, de carne de vacuno, nos está pasando lo mismo. Nosotros vimos desde hace muchos años, imagínate, Ternoja tiene ya 23 años en el mercado, ya veíamos venir todo esto del bienestar animal, de todas estas historias ya las veíamos venir. Salimos al mercado, pero ¿qué pasa? Que no tienes producción para atender a una gran superficie. Yo tengo que aplaudirle a los carniceros que confiaron y depositaron la confianza en Ternoja y siguen trabajando con Ternoja. Pero ocurre, pues eso, en mi caso, ahora ha empezado mi hijo, sería la tercera generación. Como ha dicho la compañera de La Floreta, sí. Veo difícil que pueda terminar, Veo difícil. Prueba de ello, ahora este año nos quitaron todas las ayudas que han dejado, nada, una tontería. Cuando en este último número, no, en el anterior de Cuadernos de Campo, que lo edita la Consejería, hay un estudio económico de lo que es el vacuno de cebo, de carne, y reconocen que es un sector que ya desde Europa estaba reconocido que sin ayudas no puede subsistir. Pues se las han cargado. ¿Y por qué se las han cargado? Por lo que te comenté al principio, porque aquí legisla el que no tiene ni idea de lo que es un ternero, ni lo que es un cerdo, ni lo que es una gallina. ¿Me entiendes? Hay poco trabajo. Cuentan otras historias, como son los votos. Así. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Me ha gustado que vengan los tres, son tres sectores representativos totalmente de lo que está pasando. Pues nada, mucho esfuerzo, mucho trabajo, que vengan esas ayudas, que se lleguen también fondos europeos para agricultura y que se note dentro de lo que son las explotaciones ganaderas y avícolas y porcinas. Y bueno, pues que muchísimas gracias por participar con nosotros y hacernos saber cuál es el sentir. Muchas gracias a vosotros por acordaros de este pequeño sector. Por darnos voz. Muchas gracias por ponernos este poquito de altavoz, ¿no? De altavoz para quejarnos y que se nos escuche y sepa nuestra problemática. Así es. Que bueno, tenemos pues fama de que estamos llorando todo el año, todo el tiempo, pero yo creo que hay con motivos. razones, hay razones detrás. Bueno, pues señores, muchísimas gracias y a todos ustedes, nada, que pasen buena noche y mañana volvemos con toda la información de La Rioja aquí en Punto de Encuentro. Buenas noches, adiós.
Chao.